Ok, Ok. muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Las autoridades de la Universidad Católica Cecilio Acosta, el rector, vicerrector y demás miembros del Consejo Universitario les envían un cordial saludo de bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en estas jornadas de reflexión musical. También agradecen a cada uno de los expositores que aceptaron la invitación para realizar estos conversatorios, aprovechando la ventana de la tecnología para disertar sobre variados temas inherentes al arte sonoro, pero que de alguna u otra forma no ha escapado de la situación mundial llamada pandemia y de las difíciles condiciones en las que nos encontramos en nuestro país, Venezuela. Sin embargo, es imperativo mantener la esperanza, la fe en el porvenir y que a pesar de todas las circunstancias presentes a nivel de nuestro estado Zulia, de Venezuela y del mundo, hay que seguir avanzando en positivo y con mucho optimismo. Por eso, y por la vida que sigue fluyendo, estas jornadas están dedicadas a conmemorar el Día Internacional del Músico que se celebra cada 22 de noviembre. Recordar que nuestra patrona es Santa Cecilia y que fue una mártir. Celebramos además que la Universidad Católica Cecilio Acosta ya arriba este 1 de diciembre a los 37 años de fundada, con una trayectoria que merece ser valorada en su justo aporte a la profesionalización de músicos, porque fue la primera universidad de Venezuela en licenciar músicos a nivel universitario. Y aprovechar estas reuniones para recordar, para homenajear a un profesor que durante 36 años dictó cátedra en casi todas las carreras que la UNICA ofreció desde su fundación, ofrece desde su fundación. Y que si este profesor estuviera con nosotros en este mundo, porque partió a la vida eterna hace apenas un año, seguramente, y estoy casi, 100% segura, que hubiese formado parte de esta jornada. El profesor Alberto Moreno Rivarrí, fundador de la UNICA, profesor, pero se convirtió en amigo de las primeras promociones. Por eso digo que brille para él la luz eterna y que descanse en paz. Amén. Bien, hoy comenzamos conversando con la psicóloga Honorina Amelina Rendón, de profesión psicóloga, mención asesoramiento psicológico, egresada de la Universidad Central de Venezuela hace 20 años. Su trayectoria profesional se paseó por el trabajo psicoeducativo en programas de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, donde ocupó el cargo de coordinadora y orientadora. Laboró durante 5 años en Funda Musical, Fundación Musical Simón Bolívar de Venezuela. Posee un posgrado en dinámica de grupo, mención e intervención psicosocial. Ofrece asesoramiento y seguimiento vocacional a jóvenes en transición a la vida universitaria. Es miembro suplente en materia psicológica del Comité de Salud Laboral de los Trabajadores de INA Mujer y actualmente labora como psicóloga escolar en educación primaria en el Colegio Santo Tomás de Aquino, ubicado en Chacao, en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde atiende a sus pacientes en la modalidad online a través de la plataforma Meet. Bien, entonces, gracias al registro de participación, hoy se supone que tenemos que tener alrededor de 30 personas. Estamos en conocimiento de quienes nos acompañan, ya yo sé quiénes son los que nos deberían acompañar. Es un gusto para la Universidad Católica Cecilio Acosta tenerlos a todos aquí. Así que, profesora, está abierta la ventana para que comience su disertación. Sí, gracias a las personas que se han tomado su tiempo para participar en la mañana de hoy, en esa primera ponencia que estamos dando apertura. Agradecida también con la Universidad Católica Cecilio Acosta y con Lisbeth Jaime por esa ventana virtual para compartir esa información de hoy. Espero que sea de bastante provecho. Al final, pues, si tenemos oportunidad, podemos compartir preguntas, inquietudes, comentarios, ¿no? Cuando se me preguntó
sobre qué tema quisiera compartir, pues yo dije, ese es mi momento, aprovechando que mañana es el Día del Músico aquí en Venezuela, para hablar de ese recorrido emocional que hace el músico en su temprana edad, ¿no? Y producto de ese intercambio en la psicoterapia, toda la información que he ido acumulando, historias de vida, testimonios, que dije, esta es la oportunidad para poder visibilizar lo que ocurre en el mundo interior del músico. Quizás eh, es del conocimiento público, quizás se han hecho cierto tipo de acompañamiento, pero sigo pensando que falta mucho trabajo que hacer, tanto por parte del docente, el tutor musical, el psicólogo, todos los que acompañan al músico que se adentra en esa profesión. Para poder entender el camino emocional del músico, es importante conocer cómo fueron sus comienzos, ¿ok? Porque para mí es muy importante esos comienzos porque nos van a dar pistas de qué o quién condujo la elección de ser músico. ¿Qué fue lo que motivó a esa decisión? Cuando sea grande, quiero ser músico, o yo quiero ser músico, o tú vas a ser músico. En la medida que conozcamos esa información, nos están dando pistas, información de todos esos procesos emocionales que ha tenido que experimentar el músico durante el recorrido de su profesionalización. Y es allí cuando está creando su historia a partir de ese momento. Lo que he notado con frecuencia de esa primera vez es que algunos entran en el mundo de la música por voluntad propia, por una decisión espontánea, porque hay un deseo, una pasión, un interés. Pero también está la otra parte, que ya viene siendo como una imposición por parte ya sea de papá o mamá, ese deseo prestado, esa aspiración no resuelta, no concluida, y es allí donde se impone a esa persona, tienes que estudiar música, ¿ok? Como una manera de canalizar lo que yo durante mi infancia no lo pude concretar. Ahora tú sí lo puedes hacer. Y es allí cuando comienza, si es este el caso de la incorporación a la música, es cuando comienza entonces las primeras protestas emocionales, ¿sí? Las frustraciones, el tener que complacer a los adultos, hacer una actividad, desarrollar una disciplina que no se parece en nada a mí. Para eso es muy importante tomar en cuenta variables que llevan a la formación del músico. Entre esas variables tenemos la edad. Tenemos que tomar en cuenta en qué ciclo vital se encuentra el músico con todo este proceso emocional que está experimentando, porque también hay transiciones, hay responsabilidades que asumir. Entonces, dentro de las variables a tomar en cuenta para poder acompañar, guiar, canalizar la gestión de todo ese proceso emocional es la edad que presenta en ese momento. ¿Ok? Conocer su línea de tiempo, porque ciertamente lo que fue el inicio, una estimulación, una alegría, un entusiasmo, durante su recorrido emocional puede ser que la dinámica sea diferente, las aspiraciones, las necesidades son diferentes. Entonces hay que tomar en cuenta, digamos, esas variables que tiene incorporado el músico para poder optimizar, generar un buen desarrollo en su profesionalización, ¿no? O en su capacitación, entrenamiento. Por ejemplo, los recursos internos. ¿Con qué recursos internos dispone esa persona para gestionar, afrontar las distintas situaciones que experimenta en el camino? ¿Ok? Cómo manejan las frustraciones, los feedback
del docente, de sus compañeros, cómo es el manejo de él con el instrumento, si es el caso de un instrumentista, o si es una persona que se dedica a lo que es el canto solista, ¿no? Dentro de otras variables a tomar en cuenta, aparte de los recursos internos, también están esos aspectos psicofuncionales, cómo se están canalizando, ¿no? La atención, la memoria, la concentración, que son elementos básicos para poder asimilar toda esa información que va recibiendo en los distintos momentos de la pedagogía, de la práctica como músico. ¿Sí? Em, También es muy importante recordar que con todas esas variables, el músico es un ser sensible, vulnerable, que comienza a estar expuesto a la crítica. Para eso es muy importante conocer cómo es su nivel de autoconfianza frente a esa exposición que se somete constantemente, ¿no? Cómo son esos modos de decir sí, no, hasta aquí, voy a hacer pausa, puedo continuar, ¿ok? Pero muy importante en esa variable a tomar en cuenta lo que ya dije atrás, su comienzo, y también cuenta con un buen apoyo, un buen soporte social para poder eh, canalizar esa situación, ¿no? Cuando el músico decide, voy a ser músico, él, por supuesto, pasa por diferentes momentos durante su preparación. Y es así cuando tiene que hacer una lectura del ambiente, de cómo es ese ambiente musical, qué es lo que me espera, qué es lo que dispongo, qué es lo que puedo aportar, ¿no? Y dentro de esa lectura del ambiente es cuando se da cuenta que tiene que pasar por un proceso, voy a tomar la teoría piagetiana, si la recordamos de psicología evolutiva, está todo el tema de la asimilación y acomodación. Entonces pasa por un proceso de mudanza emocional, es la palabra que suelo utilizar mucho, como un cambio de piel. De mis antiguas actividades, de mis rutinas, tengo que hacer ciertas acomodaciones con todo lo que implica la disciplina musical. ¿Ok? Por ejemplo, si antes tenía un tiempo disponible, ahora es una dedicación exclusiva con la música. Pero eso no quiere decir que voy a abandonar todo lo que vengo haciendo que me genera placer para única y exclusivamente a la música. Por eso el principio piagetiano. Voy a asimilar, voy a ver cómo funciona esto acá. ¿Ok? Y voy a ir incorporando, gestionando, haciendo acomodaciones, de tal modo que lo que yo venía haciendo no tenga que ser reemplazado totalmente, ¿sí? Sino que voy haciendo ciertos reajustes, acomodación. Y dentro de esas mudanzas emocionales que les digo, es pues incorporar como una lectura del ambiente que tal vez voy a dar, a poner más horas de práctica, que tal vez voy a dormir menos, es donde comienzan como estos desajustes, ¿ok? Que tal vez voy a dejar de tener encuentros con la familia, que significa que pasar largas horas y dejar de comer. O sea, son muchísimas situaciones en las que el músico se anula completamente. Y no es eso lo que quiero que ocurra. Lo que quiero que ocurra es que recuerde que tiene una maleta, un kit de autocuidado, que tiene que abrirlo. ¿Ok? Que nunca olvidar eso, pero es lo que sucede con frecuencia. ¿Ok? Entonces, dentro de esa mudanza emocional es hacer esos reajustes, estas acomodaciones. ¿Sí? Y es allí cuando comienza su primer momento. Pasa por 3 etapas, 3 momentos. Este primer momento, por supuesto, la persona está en un proceso de enamoramiento, de euforia, de estimulación. Todo lo que estoy viendo en el ambiente me gusta.
significa que voy a ser más curiosa, más voy a explorar todo lo que allí está. ¿Ok? Pero en la medida que van pasando los días, se da cuenta que dentro de esa exploración musical, que es la preparación previa, hay unas tareas a cumplir. Y dentro de esas tareas a cumplir es darse cuenta que tiene que haber una preparación constante, tanto teórica como práctica. Que eso significa ir desarrollando habilidades, aptitudes musicales. ¿Ok? Significa que tiene que tener ensayos, prácticas grupales y un repaso diario, de tal modo que tiene que ver con el cumplir todos los indicadores propios que están dentro del pensum de la pedagogía musical. ¿Ok? Por supuesto, dentro de los aspectos psicológicos que comienza a experimentar la persona que se inicia en esa exploración musical, si bien al principio todo lo que tiene que ver con la alegría, la euforia, la curiosidad, que son esos retos, planificar, estudiar, ser constante y curioso, también está la contraparte, que son las crisis de angustia. ¿Cómo voy a hacer yo entre mis estudios académicos, la parte deportiva, dependiendo de lo que tenga, y ahora la música? ¿Cómo me organizo? Va a haber una crisis de ansiedad con respecto al tiempo, a la gestión del tiempo. ¿Ok? Pero también hay otras crisis que comienza a incorporar, que son las frustraciones. No lo estoy haciendo bien. Creo que esto no es lo mío. ¿Sí? Y así una cantidad de situaciones que experimentan como efectos psicológicos, ¿no? Además de eso, también está el tema de eh, hasta dónde puedo llegar yo. Estos son los efectos psicológicos. ¿Sí? Pero el reto de ese primer momento es planificar, estudiar, ser constante y curioso. ¿Ok? El segundo momento yo lo denominé como un contacto, contacto. ¿Ok? Porque el músico experimenta otro tipo de emociones, porque son otras las situaciones que comienza a vivir. Ya es el contacto de él con los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros son el jurado, son los compañeros, el público. ¿Sí? Comienza a incorporarse. ¿Ha actualizado esta reunión? Muy bien. Tenemos un bono extra. Qué bueno. Las buenas energías. Entonces lo denominé contacto porque ya es mi exposición como músico en donde voy a demostrar mis competencias musicales. Todo lo que yo vengo haciendo en ese entrenamiento musical, ahora me toca plasmarlo, me toca entregarlo, compartirlo. ¿Sí? Es donde vamos a ver, como quien dice, las costuras del músico. ¿Ok? Ido incorporando elementos personales, musicales. Y dentro de esas tareas a cumplir está esa mayor exposición a lo que son sus competencias musicales, a lo que es la participación a eventos, recitales, festivales, ¿ok? Todo lo que tiene que ver en el contacto con el otro. Tiene que ver con el vivo y en directo. Ese es el segundo momento, el vivo y en directo. ¿Ok? Entonces, dentro de los efectos psicológicos de ese segundo momento, es allí donde tenemos que poner más la lupa, el docente, el tutor musical y también uno mismo como músico, a través de la autoobservación, porque esa es una etapa donde las crisis son mayores, porque hay una vulnerabilidad como músico. Recuerda que les dije que ya las vivencias que tienes son más de vivo y en directo. Y la vulnerabilidad como músico es que comienza a desnudarse, digamos,
como esos puntos débiles, pero también esos puntos fuertes a favor. ¿Ok? Entonces, puede encontrarse con la ansiedad o miedo escénico. Hay una mayor exposición a la crítica, ya sea de parte del jurado, el público, los compañeros. ¿Ok? Es donde comienza a generar una etapa de cuestionamiento, de dudas. ¿Ok? Y es allí cuando el músico, dentro de esos pensamientos, diálogos rumiantes, un pájaro carpintero que va abriendo huequitos en donde dice, se cuestiona el músico, porque comienza a decir, yo no sirvo para eso, yo creo que lo voy a dejar. Me he encontrado con músicos en esa encrucijada, ¿me divorcio o me reconcilio? Porque comienza a ser una etapa dubitativa, en donde lo dejo todo o sigo apostando por mí. Esa es la dicotomía en la que se encuentra el mundo. Por tanto, uno de los retos a trabajar es sentir que la música fluye, que está haciendo un contacto con los otros compañeros y el trabajo en equipo. ¿Ok? Un tercer momento que ya tiene que ver con después del que pase por toda esa experiencia de participar en festivales, conciertos, ya todo que haya terminado el vivo y en directo, ¿cómo proceso esa experiencia? Y el músico, dentro de las tareas a cumplir, es que haya un descanso mental, físico y psicológico. Pero resulta que dentro de los efectos psicológicos encontramos que esa liberación emocional puede tener dos lecturas por parte del músico, dependiendo del recorrido que viene haciendo, del acompañamiento que se va dando, ya sea positiva o no positiva. Y esa liberación emocional puede tener dos dimensiones o dos lecturas. Una valoración positiva, qué bien que lo toqué, quería continuar, me gustaría volverlo a repetir, quiero tener otros conciertos, voy por más. Este es el diálogo del músico eufórico, que tiene un acompañamiento y diálogos positivos. Pero también puede ser una valoración negativa. Yo quería que se acabara la función, estaba desafinando, las manos me sudaban. Es que yo ya venía diciendo que me sentía mal, yo no quería estar allí. ¿Ok? Les pongo esa ilustración para que puedan ir engranando lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, esa liberación emocional tiene esas dos lecturas, que puede ser la sobreexigencia, el pensamiento crítico, el juicio sancionador, o versus el disfrute, los placeres. ¿Ok? Sigue existiendo aquí el pensamiento cuestionador, y es allí cuando uno tiene que hacer una pausa, detenerse y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Porque no puede ser que cada procesamiento experiencial la valoración sea negativa. Ya es un alerta. El reto aquí es que el músico crea una conciencia emocional y corporal, que escuche su cuerpo, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, por qué me estoy autocriticando. ¿Ok? Hacer todo tipo de, hasta llegar a una información personalizada, sin juicio. ¿Sí? Y eso fue lo que ocurrió en los tres momentos. De alguna manera, seguramente hay cosas, a mí me hubiera gustado ilustrarlo con un caso, pero si tengo oportunidad, lo haré después, porque realmente uno de los casos que más me preocupa cuando trabajé con los músicos, viendo esos tres momentos, que ciertamente todo músico tiene muchas tareas que cumplir y, y muchos procesos emocionales que ir atendiendo. Algunos los apartan, los anula,
y otros los va escuchando. Pero a mí me llamaba muchísimo la atención de los músicos que yo atendía, los que venían del interior del país, ¿ok? Que tienen muchas tareas que cumplir aparte de el tema de la pedagogía, el tema de tener que luchar con las creencias de sus familiares, en donde les decían ser músico no genera ninguna estabilidad económica, pero es un sueño personal. Entonces, cuando traigo esa ilustración, ese músico que viene del interior del país es el que tiene más tareas que cumplir, porque la confrontación se da también en dónde voy a recibir, qué voy a hacer, cómo me llego al conservatorio, me siento mal, me dicen que no sirvo, y toda esa cantidad de experiencias que son muy duras para él. Aparte, lo olvidé atrás, que uno de los duelos que experimenta la persona en el primer momento es perder ciertos privilegios, ¿ok? Privilegios como, por ejemplo, la vida social. En el caso de los que vienen del interior del país, no contar em, con su grupo familiar, sino que está solo acá, ¿ok? Dentro de ese kit de autocuidado para el músico, ya haciendo este recorrido emocional, es muy importante recordarle que cada uno tiene una maleta de herramientas. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con ese kit viajero? ¿Lo estoy abriendo? ¿Lo he apartado? ¿Lo he echado a un lado? ¿He tomado algo de allí? Y dentro de ese kit de autocuidado, lo que quiero recordarle es que es muy importante revisar cómo está haciendo su diálogo interior. Si es crítico, si es de mucho juicio, entonces vamos a empezar a trabajar porque sea un diálogo humanizante, ¿sí? Donde haya afirmaciones de su fortaleza. Por supuesto, si corroborar que lo que yo no estoy haciendo bien, pues vamos a trabajarlo para fortalecer, ¿sí? También dentro de ese kit de autocuidado, aparte del diálogo humanizante, la higiene del sueño. Recordar que no tenemos que extendernos tantas horas hasta perfeccionar el sonido, la partitura, lo que tenga que hacer, ¿no? Es muy importante hacer esas pausas, hacer estiramiento del cuerpo, levantarse de la silla, tomarse 15, 30 minutos y caminar, tomar agua, ¿ok? Respirar, ¿sí? Para eso existen las prácticas de meditación, mindfulness, que es la atención plena, ¿sí? Dentro de otros kits de autocuidado está la importancia de crear conciencia sensorial y corporal. Si me siento muy mal, si tengo dolor de cabeza, si no estoy en disposición de ensayar, practicar, escuchar, escuchar y no pasar por encima, porque ciertamente la disciplina musical es hermosa, es maravillosa porque es una extensión de lo que alberga en su interior, ¿sí? Pero también podemos olvidar descuidar. Entonces es muy importante crear una cultura de autocuidado como músico, porque tu cuerpo es tu casa emocional, ¿sí? Y ya para finalizar, quería dejarles unas pequeñas frases. No te olvides de danzar amablemente contigo. Suaviza tu mirada. Disfruta tu andar. Escucha tu cuerpo. Espero que eh, sea de gran provecho el material de hoy. Quiero darles muchísimas gracias por acompañarme, por estar presente en ese momento. Y pues me gustaría escuchar si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, estoy esperando. Me gustaría saber si hay
¿Algún ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, maestra Reina, Gustavo. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, profesor Ok. Gustavo. Profesor Gustavo, ¿cierto? Sí, así es. Gracias por la invitación y gracias por sus temas tan interesantes. Yo trabajo en el nivel preescolar, en música y enseñanza musical y también en el nivel secundario con clases de mariachi. Y ambos niveles creo que para mí son pues de los más complicados. Uno por ser los niños los más vulnerables en el sentido después de que ellos son muy sinceros y muy ah, te expresan pues lo que realmente ellos sienten. De repente estas nuevas generaciones de niños que hoy tenemos hoy día, para mí los encuentro un poquito pues complicados en el sentido pues de sus contextos familiares que viven. Son a veces con unos comportamientos un poquito difíciles. Uno como maestro de música, bueno, pues llega con toda la intención pues de dar lo mejor de sí, pero de repente hay situaciones que a uno lo contrapuntean porque se complica de repente el trato con estos niños que de repente son difíciles en el sentido de que son a veces un poquito groseros o muchito. Por ejemplo, su léxico es un poquito difícil, le digo, por lo que viven en su familia y los llevan a la escuela y así quieren vivirlo y quieren comportarse igual. Entonces, pues de repente son grupos de niños de 35, 40 alumnos que a veces es difícil controlarlos. Y uno como maestro de música, pues le digo, tiene que tener toda la actitud pues para poder trabajar con ellos. Pero en su momento, ¿cómo podríamos prever una preparación, llámese psicológica o emocional, maestra, uno, para poder estar en la mejor forma con estos niños trabajando? ¿Cómo podría hacerlo uno? ¿De qué manera? Sí. Fíjese, profesor, Gracias. yo creo que responder esa pregunta, creo que uno de los elementos que deberían incorporar en la educación es precisamente el acompañamiento psicológico. Y por ahí va la respuesta a su pregunta, profesor Gustavo, porque hay que tomar en cuenta como docente que cada niño, cada adolescente, cada adulto tiene una historia de vida. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el caso de los peques, en estos momentos, históricamente, los grupos familiares han tenido muchas transformaciones. Ya no están presentes los papás, sino otros cuidadores. ¿Sí? ¿Responde eso a su pregunta, profesor Gustavo? ¿A su inquietud? Sí, claro, Entonces, maestra. Sí, creo que es gracias. muy importante como docente investigar un poco la historia previa del niño. Cuáles son sus intereses, sus aptitudes, con qué está contando como grupo de apoyo social. ¿Ok? Porque de un tiempo para acá, nuestro país, a nivel mundial, hemos tenido muchas transformaciones en el interior de la dinámica familiar. ¿Ok? Fíjese que hay muchos niños con altísima energía, entonces de parte del pedagogo, del docente, hay que saber canalizar, controlar esas energías, porque son niños con una gran curiosidad que quieren tocar todo, que quieren saber todo. Entonces creo que una de las cualidades blandas que tenemos que trabajar, si bien es la autonomía, la responsabilidad, es el tema del autocontrol. ¿Sí? Eso responde a su pregunta, profesor Gustavo. Sí, gracias, maestra. Y como esa palabra última que dijo muy clave, el autocontrol, pues de verdad tenemos que ser sensibles a los pues distintos comportamientos del educando, ¿verdad? Sí, muchas gracias, maestra. Gracias por su apoyo. Y creo también que es muy importante incorporar, porque
La idea no es ensayar, sino darnos cuenta del lenguaje corporal, cómo viene, cómo está el estado de ánimo de esa persona, porque ellos muchas veces no lo van a decir. Como tienen internalizado que es una dedicación exclusiva a ensayar, a practicar, anulan las emociones. Y creo que es muy importante cuidar ese aspecto, ponerle nombre, cómo me siento. Si no me siento bien en ese momento, pues hacer una pausa. ¿Sí? Creo que es muy importante dentro de esa educación musical cuidar las emociones. Por eso estoy haciendo mucho énfasis en el valor del autocuidado. ¿Sí? Es algo que tenemos que balancear. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Alguien que desee hacer otra pregunta? Porque yo quiero hacer comentarios, pero le estoy dando prioridad a sus intervenciones como invitados. Bueno, entonces voy a comentar. O agregar algo de la, perdón, Lisbeth, o Ajá. agregar algo de la ponencia, Ajá. si les resonó. A mí, por ejemplo, me resonó tus tres etapas y sobre todo la mención de la teoría piagetiana, ¿verdad? Sobre el desarrollo de una persona, de un niño. Y aquí se me da, se me visualizo, ¿verdad? Desde el momento de la formación del músico al músico profesional, ¿verdad? Y el músico profesional que se distribuye en diferentes áreas de la aplicación de la música, ¿verdad? Como formador o como ejecutante o como compositor o como director, en fin. Y cada uno parece que tuviera cierta exigencia en el adulto. Pero tú mencionaste la primera fase, que es la que me llamó mucho la atención, del niño, porque el niño a veces no selecciona, sino que son los papás o la familia la que le dice, tú vas a estudiar fútbol, tú vas a estudiar idiomas, tú vas a ser músico, tú vas a ser, claro, entendiendo que a los niños hay que brindarle toda la bandeja de posibilidades, pero a veces se nos olvida que es en cuanto al talento que trae ese niño, ¿verdad? Lo queremos hacer pintor y no pinta, o lo queremos hacer deportista y no le gusta el deporte, o lo queremos hacer músico y no le gusta la música, ¿verdad? A veces pasa eso. Pero cuando el niño dice que quiere estudiar música, entra como en una fase de que queremos que sea el mejor músico del mundo. Y todos los niños no van a ser Mozart, ¿verdad? Entonces, esa fase de formación, indudablemente, usted como psicóloga, no somos los adultos, los papás y los maestros formadores en música quienes le transmitimos esas exigencias o esas creencias de autoexigencia. O sea, mientras formamos al músico, le estamos desarrollando ese nivel de perfeccionismo. O cómo es que se logra el perfeccionismo, entendiendo la disciplina como algo que yo quiero y que entiendo que necesito para lograr la excelencia, pero bajo presión. O sea, nosotros teníamos maestros que si te tenían que tirar una llave, te la tiraban cuando te equivocabas. O en mi caso, por ejemplo, que me dijeron, ¿quién quiere cantar? Y yo salí a cantar, tenía 12 años y canté, y el maestro me dijo, ay, es que así es como no se canta. Y yo, ay, y en mi familia me decían que era la que cantaba más lindo, ¿me entiendes? Entonces, esa presión, ¿cómo la manejamos en un niño o en un formador de niños a nivel música? Por eso hay que tener mucho cuidado con el concepto de disciplina, porque tiene que ser una disciplina con coherencia, no una disciplina impositiva. ¿Sí? Porque si no vamos a terminar conduciendo una persona incongruente a hacer algo que yo no quiero hacer. Y es donde comienza a aumentar esas protestas emocionales, las frustraciones, ¿sí? Poca tolerancia. Entonces tiene que haber un equilibrio. Sí, hay que hacerlo bien, como te salga. La intención es disfrutar el proceso musical. ¿Ok? Y los ensayos son precisamente oportunidades, posibilidades para afinar, pero no exagerar.
¿ok? Para, ok, lo estoy logrando, porque son intentos, son posibilidades. No quiero que vean como algo amenazante, algo hipercrítico, porque como lo dije, el músico es un ser sensible, expuesto a la crítica. Si no lo logro, el músico tiene algo aquí, una creencia distorsionada, el qué dirán. El qué dirán, si no lo hago muy bien, si no toco muy bien, quiere decir que soy malo como resultado. ¿Ok? Entonces, no es así. Yo creo que toda disciplina hay que saborearla, hay que disfrutarla, teniendo una congruencia. ¿Sí? Creo que tienes toda la razón, Lisbeth. Yo no he desarrollado ninguna disciplina artística ni deportiva, pero sí la académica. Y entiendo lo que tú estás diciendo, la académica, sobre todo una carrera como la mía, psicología, donde era una entrega exclusiva, estudiar, 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 pero, ajá, y nos anulamos, y esa no es la intención. Porque, Porque entonces, entonces sería, disculpa, Lisbeth, ujú. estudiar, estudiar, estudiar para sacar 20 y no entendí. ¿Ok? Sí, porque Vamos a... hay dos realidades, ¿no? Que es la realidad, la familia interna, la social, que es el nivel de exigencia de que tengo que ser mejor que los demás, y la propia. Entonces yo estoy, o sea, el músico está como en un sándwich entre lo que se espera de mí y lo que quiero ser yo, Claro, teniendo la opción de que nos podemos equivocar, porque recuerdo que en clase uno tenía este temor en clase, por ejemplo, de audioperceptiva, de dictado musical, que uno tenía miedo de no pegar la nota, ¿no? Y el profesor, el que tenía, porque también el músico, el profesor tiene que saber pedagogía, tiene que saber psicología, un poquito el formador, ¿no? El docente, que quizás no sea el gran músico, el gran cantante, pero tiene la pedagogía de la enseñanza para llevarte paso a paso. Y te decía, pero es que estamos aquí para que te equivoques. Y hay muchísimas anécdotas de grandes músicos, o sea, se muestra la perfección en las grabaciones, se muestra la perfección en los conciertos, pero es que te puedes desafinar, o sea, se te va a ir la voz, se te va a pelar la nota, o sea, eso se vale, pero uno se siente de un terrible, o sea, ya con eso se te olvidaron todos los compases que hiciste bien solamente por esa nota que no pegaste, pues como dice uno en el argot normal. Y el ambiente, o sea, el ambiente mental del músico es de bajo presión constante por las críticas. claro. Y uno se Es ve, un pájaro carpintero constante. y eso se lo inculcamos a los niños desde pequeños, desde que los empezamos a formar desde pequeños. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué tipo de programaciones mentales les vamos a dar a los niños, porque la idea es educar desde la flexibilidad. Eso significa lo que tú acabas de decir. Es válido equivocarse. Quiere decir que si no es así, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Ok? La idea es apostar por una pedagogía paso por paso, independientemente del resultado. Sí, la calidad, tampoco es que uno le enseña a los niños a aplaudir el esfuerzo, ¿no? Por Nosotros supuesto. también estamos conscientes de que hay que decir que si eso está mal, y si eso está bien, está bien. Yo tuve un caso de una niña que cuando le dije que eso estaba desafinado, ya vamos a volver a empezar porque eso está desafinado. Mira, se me puso a llorar, me llevaron a dirección, porque la palabra desafinar era como un insulto. Oh, o sea, como así como cuando los niños en el recreo se golpean y tú llegabas a la casa y te decía, mamá, un niñito me pegó, el papá te decía o la mamá, bueno, defiéndase. Ahora no, era con esto del bullying, ahora los niños son de cristal, ¿no? Porque esa es la generación de cristal. Entonces decirle a un niño que está desafinado ahora es un insulto, ¿no? Entonces Claro, tampoco ni tan blanco ni con dos pelucas, claro. ¿no? Lisbeth,
Isani quiere hacer un comentario. Ajá, ¿cómo no? Isani. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Chévere. Buenas tardes, me llamo Isani Ascanio y soy profesora de iniciación musical, niño de 3 a 6 años. Quiero decirte, Rina, que de verdad todo lo que pusiste, o sea, es como si me hubiese reflejado. De verdad que todo lo que colocaste fue lo que viví, porque yo soy músico desde que tengo 11 años de edad. Comencé cantando, después ejecuté el instrumento de trombón, y fue una experiencia hermosa, gratificante, porque aprendí muchísimo. Pero obviamente cuando uno va subiendo de nivel y uno va ejerciendo ciertas experiencias y orquestal, entonces ya empieza a cambiar como de responsabilidad. Que incluso la música me llevó a sufrir de una enfermedad que no es mala, no es maligna, pero incluso yo tuve que ir al gastroenterólogo y después supe que sufría del colon irritado, pero era por situaciones emocionales y era referente a la música. Entonces, poco a poco fui como sobrellevando esa situación, para, para como poder irlo canalizando poco a poco. Pero ¿qué también pasa en la vida del músico aparte de sufrir de ciertas cosas? Yo sufrí mucho de bullying. A mí no me pasaba lo que, bueno, si uno desafinaba, perfecto, pero como yo era trombonista y era mujer, entonces uno tiene que ser como perfecto. O sea, por lo menos a los hombres, yo no sé, habían hombres que habían ejercicios que les salían perfectos, que les salían muy bien, pero habían otros compañeros que no. Entonces, sí, como éramos muy pocas mujeres, a veces éramos que sí, un grupo de 15, 20 integrantes de trombones, éramos como 2 o 3 mujeres. Entonces siempre había esa discriminación de que no, la mujer porque está en trombón y porque la mujer no sé qué y porque la mujer está aquí. Entonces siempre nos miraban así como que no, ustedes no tocan, ustedes mejor váyanse para otro lado, ustedes mejor hagan otra cosa. Y sabes, uno va creciendo como con ese cliché, que incluso hoy en día yo todavía no he podido terminar mis estudios de trombón, pero espero poderlos terminar. Pero se me dio la oportunidad en un momento de dar clase de trombón, y yo dije en mi percepción, dije, todo lo que yo pasé como instrumentista, dije, voy a enseñarle a mis niños a que nosotros no somos una competencia. Nosotros no venimos aquí a quién es el mejor o quién es el peor. Nosotros venimos aquí a ayudarnos, a que cada día vamos a ser mejores personas, mejores instrumentistas y vamos a hacer como un mundo mejor hacia la sociedad, porque gracias a nosotros es que vamos a tener una mejor sociedad. Claro, obviamente después de eso yo incluso también estudié trabajo social y obviamente eso me sirvió muchísimo porque pude entender lo que es, eso lo dice, o sea, decía, si tenemos familias disfuncional, tenemos una sociedad disfuncional. Si tenemos una familia funcionales, tenemos una sociedad funcional. Entonces yo decía, yo voy a impartir desde la funcionalidad para que mis niños sean una integración de niños que ayuden, de niños que se compartan, de niños que se apoyen y no que como, vamos a decir, vocabulario criollo venezolano, nos echamos cuchillos. No, no, no. Vamos a apoyarnos entre todos. Y eso fue lo que yo poco a poco les impartí y creo que por lo menos a más de uno, hoy en día que los veo, me dicen, gracias profesora, usted de verdad que me enseñó mucho, aprendí bastante, todos sus conocimientos y me lo decían, profe, tiene razón, había mucha competencia, pero yo siempre decía, no, crean en ustedes, no le hagan caso al compañero, si él le dice que usted toca mal, no le preste atención, usted cree lo que usted hace y sígase adelante y jamás deje de soñar y deje de hacer lo que realmente a usted le gusta porque usted puede. Nadie en este mundo le puede decir que usted no puede. No, eso no existe. Usted sí puede y usted va a poder seguir adelante. Y eso fue lo que yo quise enseñar y bueno, creo que a más de uno logré como dar esa semillita que yo creo que tenía yo y poderlo impartir en todos.
Isani, dice el profesor Gustavo que enciendas la cámara para que te conozcamos. Ah, ok. Excelente tu participación, Honorina, ¿qué te parece? Quería, sí, excelente, Isani. Muchísimas gracias por tu aporte. La conozco de hace tiempo y conozco Sí, su trayectoria. De verdad que cuando la conocí, me enamoró muchísimo la pedagogía de ella. Me demostró el docente que enamora. ¿Sí? Y esto es lo que necesitamos, docentes que enamoren con su calidad humana, con una filosofía de apostar. Yo apuesto por ti, en donde y todo lo hace como producto de la experiencia que tuvo precisamente como persona, cuando fue niño, cuando fue adolescente, adulto. Esto no quiero que suceda y por eso decido ser docente como para, en el buen sentido de la palabra, no quiero decir reformar porque es la que estoy tratando de buscar desde lo positivo, pero en el buen sentido de la palabra, el docente que enamore, que desmistifique, desmonte todo lo que se viene ocurriendo dentro de la dinámica musical, ¿no? Gracias, Isani, de verdad que sí. Sé que hay músicos que en el segundo momento pueden decantarse por abandonar la música y hacer otra cosa, retirarse. Simplemente ir profundizando por el lado de la docencia como lo hizo Isani y darle una vuelta, hacer el contraste. ¿Okay? Gracias, Isani. De verdad, muchísimas gracias por desmitificar tantas creencias, por hacer que sea una docente que enamora con tu trabajo. Bien, ¿alguna otra participación de alguno de los presentes? Profe, créame que me identifico mucho con todo lo que dice. ¿Me escuchan? Ok. La experiencia que he tenido con los alumnos que he tenido, en su mayoría, sí, en su mayoría, ha sido de que ellos, por iniciativa propia, han decidido estudiar música. Y yo siempre les comentaba, yo ya sabía cuál era la respuesta, pero yo siempre les hacía un juego en el sentido de que me imagino que sus padres los obligaron a estudiar música, sabiendo que es todo lo contrario. Y por supuesto las respuestas de ellos era, no, yo estoy estudiando música porque a mí me gusta, porque a mí me apasiona. Las respuestas de un adolescente enamorado de con lo que va a estudiar, pues, obviamente. Y la negativa muchas veces de los padres de no apoyarlos porque, como usted dijo anteriormente, eso no le va a producir, digamos, ningún beneficio económico. Entonces, muchas veces el músico o el aspirante a estudiar música se enfrenta a un mundo, digamos, con mucho entusiasmo, pero solo, como usted dice, pero solo. Y ahí, por supuesto, queda de parte de nosotros, o sea, llevarlos por el camino correcto, enamorarlos de esa profesión. Y muchos alumnos, muchos estudiantes han decidido dejar de estudiar la música, pero en muchos casos no es culpa de ellos, en muchos casos es culpa de nosotros también, de los profesores, porque no hemos conseguido la pedagogía adecuada para poder encarrilarlos en ese mundo. Entonces, en términos generales, pienso que depende de nosotros, en que ellos comiencen, continúen y concluyen con esa profesión, con todos los errores que puedan tener, porque es muy, muy importante lo que dice. O sea, ustedes están aquí para que se equivoquen y corrijan, para que no se vuelvan a equivocar, pero se van a volver a equivocar, y eso es válido y aceptable.
Pero pienso que en el aspecto musical hay que enseñarlos a que disfruten. Se pueden equivocar, pero equivóquense disfrutándolo. Hay una frase que decía, o sea, Beethoven decía, una nota equivocada es inservible, pero sin tocar, pero interpretar sin pasión, y eso es imperdonable. Más o menos decía así la frase. No recuerdo las palabras exactas, pero es cierto, es cierto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la labor de nosotros, encarrilarlos para que puedan disfrutarlo. Estoy seguro, si ellos lo disfrutan, nosotros lo vamos a disfrutar también. Muy bien, profesor. ¿Algún comentario, la psicóloga invitada? Yo le estaba comentando que estoy de acuerdo con Mario, ¿no? El profesor Mario es un profesor que se formó en la música prácticamente desde los 5 años, ¿verdad, Mario? Tú estás desde los 5 años. Y es especialista en música sacra. Él estudió canto gregoriano en Alemania, porque lo conozco como profesor de la Universidad Cecilio Acosta, está aquí presente, muchas gracias. Y las voces que escuchan atrás son sus hijitos que también van a ser músicos, ¿verdad, Mario? Bien, ¿alguna otra intervención? Porque si no hay otra intervención, les quería presentar un video cortito de la estudiantina de la Universidad Cecilia Acosta, lo que queda, porque también estas jornadas de reflexión musical, que por cierto ese tema hoy no lo tocamos, profesora, vamos a hablar sobre eso, el músico en pandemia, ¿no? Desde el punto de vista emocional que toca en la clase de hoy, en el webinar de hoy, esta situación emocional del músico que no tiene toque, está trabajando desde su casa a través de la tecnología. Eso también tiene una implicación emocional, ¿verdad? Es así. Es así, y yo he podido tener acercamiento a testimonios de músicos que, eh, que no tenían idea de las competencias digitales y han tenido que incorporar este tipo de aprendizaje, ¿no? Aparte de eso, tener que reinventarse. Si no puedo ir a clase, pero necesito empezar a practicar, entonces migrar a las clases online como alumno, como estudiante, pero también como clases particulares desde el punto de vista económico. Y ha sido muy duro aquí en nuestro país por el tema de la conectividad, por el tema también del contacto, que extraña muchísimo esta parte de, si bien es cierto, es un mundo competitivo, también está la parte social, que se extraña muchísimo. ¿Okay? Ha sido muy rudo el tema de la parte de reinventarse como músico con ese confinamiento. Bueno, entonces con esto nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Si alguno tiene algunas palabras para cerrar, profesora, claro. Ajá. Yo quiero dar las gracias profundamente a los profesores que me acompañaron en la mañana de hoy, profesor Gustavo, profesor Mario, las demás personas, profesor Carlos, Liliana, Marcos, Leticia y Alfonso. Gracias por acompañarnos hoy y pues que tengan un feliz fin de semana. Realmente ha sido bien productivo conocerlos y saber también de las realidades de sus experiencias. Gracias. ¿Hay alguien que quiere compartir, Lisbeth? La presentación sí se las voy a hacer llegar. Lisbeth, yo le voy a dar a Lisbeth la información para que ella con sus correos respectivos les mande la información. Sí, como no, profesor Carlos, puede hablar, lo queremos conocer, déjese ver. ¿Qué tal? ¿Ququé tal? ¿Me escuchan? Buenos días. Ahora yo no los escucho. A ver, ¿puede hablar? Buenos Sí, ahí días. está, ahí está, ahí está, ahí Sí, está. sí. Bueno, no sé, creo que mi cámara de repente no funciona. No sé si me está... sí, mire. Bueno, primeramente disculpe, sabe que no eran 2 horas de diferencia, eran 3. Mi error ahí. Sí, estoy yo acá desde Ciudad Juárez, al norte de México. No sé si hay alguien más de México.
Para la otra sí espero estar más puntual. El profe Gustavo es de México. El Gustavo. Ah, ok, mucho gusto, profe. Pues nada, quiero agradecerles. La verdad es que sí es muy importante esta parte, la parte psicológica en el desarrollo del músico. Personalmente tuve bastantes experiencias, nada más rapidito tuve bastantes experiencias que, que la psicología me ha ayudado. Actualmente estudio psicología educativa, entonces más he aprendido del tema y cómo estoy empezando a plantear aplicación de esto en la música, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Espero más tener ahí mejor consideración yo del tiempo para la otra. Y de verdad, gracias, gracias por este trabajo. Y esperemos poder que se comparta más, que haya más participantes cada vez y que cada vez más músicos estén interesados no solo en su desarrollo como músicos, sino como seres humanos. Entonces, no queda más que despedirme. Nos vemos el miércoles o antes. Bien. Que pasen una feliz mañana. Hasta luego, compañeros maestros. Un placer, gracias. Adiós. Adiós, Gustavo. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente. Igualmente. Liliana, Marcos Vinicio, Leticia, en fin. Chao.